Una joven huye de una vida de lujos que nunca eligió, en busca de paz en una carretera desierta. Pero el destino la sorprende cuando su coche se descompone en el punto exacto donde todo comenzó. Allí, un rostro del pasado reaparece sin saber quién es ella. Y ese reencuentro silencioso cambiará el rumbo de sus vidas para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La carretera que atravesaba la sierra de Nuevo León parecía no tener fin. Sofía llevaba horas manejando, con los ojos fijos en el asfalto caliente que se extendía bajo el cielo del atardecer. A su lado, en el asiento del copiloto, una pequeña maleta de viaje y una bolsa sencilla. Nada más. Nada que revelara quién era realmente. Nada que delatara el apellido Garza, estampado en concesionarias y plantas armadoras por todo el país. Había huido. No había otra palabra. Huido del lujoso departamento en San Pedro Garza García, de las reuniones interminables, de las cenas vacías donde todos sonreían, pero a nadie le importaba de verdad. Huido del prometido que sus padres habían elegido, un empresario frío que veía en ella solo una alianza estratégica. Huido de una vida que parecía perfecta por fuera, pero que por dentro la asfixiaba como un vestido demasiado ajustado. El motor del coche comenzó a hacer un ruido extraño. Sofía frunció el ceño, disminuyendo la velocidad. Eso no era bueno. Conocía los coches mejor que la mayoría de la gente. Había crecido rodeada de motores y chasis, pero este era un modelo antiguo que había comprado en secreto, sin usar la tarjeta corporativa, sin dejar rastros. Un bocho azul deslavado, el tipo de coche que nadie asociaría a la heredera de Garza Automotriz. El ruido empeoró. Empezó a salir humo del cofre. Sofía maldijo en voz baja y orilló el coche en un paradero abandonado. Una vieja gasolinera que hacía mucho tiempo había cerrado sus puertas. Las bombas oxidadas parecían fantasmas de un tiempo que no volvería más. Se bajó del coche, miró a su alrededor. Nada. Solo la carretera vacía, el viento cálido de la sierra y esa sensación de soledad que, extrañamente, la reconfortaba. Sacó el celular. Sin señal. Claro, estaba en medio de la nada, exactamente donde quería estar. O al menos eso había pensado hasta que el coche decidió descomponerse. Sofía caminó hasta el frente de la gasolinera abandonada y se sentó en una banca de madera carcomida por el tiempo. Había algo familiar en ese lugar, algo que le picaba la memoria como una canción olvidada que de repente vuelve a la mente. Cerró los ojos, respiró hondo. El olor a tierra, el canto de los pájaros, el silencio pesado de la sierra. Era como volver en el tiempo. Fue entonces que escuchó el ruido de un motor acercándose. Abrió los ojos y vio una camioneta vieja, roja y polvorienta, deteniéndose al lado de su bocho. Un hombre se bajó, alto, moreno, con una camiseta gastada y jeans deslavados. Había algo cansado en sus movimientos, pero también una amabilidad natural. Mateo miró el bocho humeante y luego a la mujer sentada en la banca. Ella usaba ropa sencilla, un vestido ligero de algodón y guaraches, pero había algo en ella que llamaba la atención. Quizás los ojos, verdes y profundos, quizás la postura, erguida incluso en la adversidad. No sabía decirlo. «Hola», dijo él, acercándose. «Parece que tienes problemas». Sofía sonrió, una sonrisa cansada. «Sí, mi coche decidió que era hora de un descanso forzoso». Mateo miró el cofre que aún soltaba humo. «Puedo echarle un ojo si quieres. Tengo un taller en el pueblo». Ella dudó un segundo. Aceptar ayuda de extraños no era algo que formara parte de su mundo. Pero este ya no era su mundo. ¿O sí? Había huido precisamente para escapar de esas reglas. «Te lo agradecería mucho», dijo ella levantándose. Mateo abrió el cofre del bocho y examinó el motor con la pericia de quien llevaba años haciendo eso. Sofía observó sus manos, callosas y manchadas de grasa, pero precisas y cuidadosas. Había algo reconfortante en esos gestos. «Tu radiador está dañado», dijo él, después de unos minutos, «y tienes un problema en el sistema de enfriamiento. No se puede arreglar aquí.
Vas a necesitar que una grúa se lo lleve a un taller. Sofía suspiró. ¿Cuánto tiempo tomaría? Mateo se rascó la nuca pensativo. Unos 2, 3 días. Depende de las piezas. Pero mira, ya se está haciendo tarde. El pueblo más cercano es Santiago. Está a unos 20 minutos de aquí. Puedo darte un aventón hasta allá si quieres. Mañana temprano regreso y me llevo tu coche a mi taller. Sofía lo miró evaluándolo. Había sinceridad en sus ojos cafés. Una sinceridad que ella había olvidado que existía. Está bien, dijo finalmente. Te agradezco la ayuda. Entraron en la camioneta. En el asiento de atrás, Sofía notó algunos juguetes regados, un oso de peluche y una mochila infantil rosa. Mateo se dio cuenta de su mirada. Tengo una hija, explicó él encendiendo el motor. Laura, tiene 7 años. Qué buena edad, comentó Sofía acomodándose en el asiento. Sí, dijo Mateo con una media sonrisa. Es demasiado lista para su edad. A veces creo que entiende más del mundo que yo. Siguieron por la carretera en silencio por unos minutos. Sofía observaba el paisaje por la ventana. Campos, algunas casas esparcidas, uno que otro negocio. Y entonces empezó a reconocer. Esa curva en la carretera, ese árbol solitario en medio del pastizal, el campanario de una iglesia a lo lejos. Su corazón se disparó. No era posible. No podía ser. ¿Dijiste Santiago?, preguntó ella tratando de mantener la voz casual. Sí, dijo Mateo. Ahí vivo. ¿Conoces? Sofía respiró hondo. Estuve aquí, hace mucho tiempo, cuando era niña. ¿Ah, sí?, dijo él interesado. ¿Viviste aquí? Por un tiempo, respondió ella vagamente. Mi familia tenía unos negocios por la zona. Mentira. Su familia nunca tuvo negocios en Santiago. Ella había venido porque sus abuelos paternos vivían allí. Pasaba los veranos enteros en su rancho, corriendo descalza, trepando árboles, siendo solo una niña, antes de que todo cambiara, antes de la muerte de los abuelos, antes de que sus padres la llevaran de vuelta a Monterrey y decidieran que necesitaba ser moldeada para ser una garza de verdad. El pueblo comenzó a aparecer en el horizonte. Santiago. 23 años después, Sofía estaba de vuelta, y lo más irónico era que el hombre a su lado, que amablemente le ofrecía un aventón a una extraña, no tenía la menor idea de quién era ella. No reconocía en la mujer adulta a la niña que un día jugó en los mismos lugares que él, porque Mateo también había crecido allí. Ella se acordaba de él, claro que se acordaba. El niño flaco de cabello alborotado que compartía con ella las tardes en los juegos de la plaza. El niño que escondía recados en un árbol detrás de esa gasolinera abandonada. El primer amigo de verdad que tuvo. Pero él no se acordaba de ella, o mejor dicho, no la reconocía. Y Sofía decidió en ese momento que revelaría quién era. No todavía. Quizás nunca. Solo quería vivir sin el peso del apellido, sin las expectativas, sin las máscaras. ¿Tienes algún lugar donde te estés quedando?, preguntó Mateo, interrumpiendo sus pensamientos. Todavía no, admitió Sofía. Pensaba buscar una posada. Está la posada de las flores en la calle Hidalgo, dijo él. Es sencilla, pero limpia, y doña Carmen es muy buena gente. Puedo dejarte ahí. Sería genial, gracias. Entraron al pueblo. Las calles parecían congeladas en el tiempo. Las mismas casas, los mismos árboles, la misma plaza principal con el kiosco blanco. Sofía sintió una opresión en el pecho. Tantos recuerdos, tantas cosas que había enterrado dentro de sí. Mateo se estacionó frente a la posada. «Es aquí», dijo. Sofía se bajó de la camioneta, pero antes de cerrar la puerta se volvió hacia él. «Muchas gracias por la ayuda. No sé qué habría hecho si no hubieras pasado por ahí». «De nada», dijo Mateo sonriendo. «Así nos ayudamos por aquí. Mañana voy por tu coche y te aviso cuando esté listo, ¿sale? Por cierto, ¿cómo te llamas?» Sofía dudó una fracción de segundo. Sofía López, otro apellido falso, una capa más de protección entre quien era y quien quería ser. «Mucho gusto, Sofía, yo soy Mateo.
Mateo Hernández. Mi taller está en la avenida Insurgentes, número 458. Cualquier cosa, solo date una vuelta por allá. Ella asintió viéndolo partir. Luego entró en la posada, donde doña Carmen la recibió con la hospitalidad típica de pueblo. Un cuarto sencillo, limpio, con olor a lavanda. Una cama matrimonial con una colcha de ganchillo. Una ventana que daba a la plaza. Sofía se acostó en la cama sin siquiera quitarse los zapatos. Estaba de vuelta al único lugar donde había sido realmente feliz. De vuelta al lugar donde había dejado pedazos de sí misma. Y lo más sorprendente de todo era que el niño de los recados, el niño de las promesas selladas con estrellas, estaba allí. Vivía allí. Era un hombre ahora, con arrugas de preocupación alrededor de los ojos y un cansancio que ella reconocía muy bien. Tomó su bolsa y de adentro sacó una pequeña caja de metal. La abrió con cuidado. Adentro, doblados y amarillentos por el tiempo, estaban los recados. Todos los recados que él le había dejado en ese árbol detrás de la gasolinera, cada uno sellado, con una estrella dibujada, a lápiz. Los había guardado todos. Había cargado esos pedazos de papel por 23 años como si fueran amuletos. Y ahora estaba de vuelta. Aún no sabía qué haría. No sabía si debía contar la verdad, pero sabía, con absoluta certeza, que no había sido por casualidad que su coche se descompusiera exactamente en ese lugar. Algunas cosas, pensó, no son coincidencias, son el destino. Sofía cerró los ojos, apretando uno de los recados contra su pecho. Mañana sería un nuevo día. Mañana comenzaría a reconstruir algo que ni siquiera sabía con certeza si aún era posible. Pero por primera vez en años, sentía algo parecido a la esperanza. Y eso ya era más de lo que tenía cuando partió de Monterrey esa mañana. Del otro lado del pueblo, Mateo llegaba a casa. La casa pequeña, pintada de amarillo, con un patio donde Laura jugaba. Entró y encontró a su hija dibujando en la mesa de la cocina, mientras la vecina, doña Marta, preparaba la cena. «Hola, papi», dijo Laura, corriendo a abrazarlo. «Hola, mi amor», dijo él, levantándola en brazos. «¿Cómo te fue hoy?» «Bien. Dibujé un montón. Mira, te hice un dibujo». Le mostró el papel. Un hombre, alto, con cabello negro y una gran sonrisa. A su lado una niña pequeña de cabello largo, y al lado de la niña un espacio vacío. «¿Quién más va en el dibujo?», preguntó Mateo señalando el espacio. Laura se encogió de hombros. «Todavía no sé, papi, pero falta alguien, ¿verdad?» Mateo miró el dibujo, ese espacio vacío, y sintió una extraña opresión en el pecho, como si su hija supiera algo que él mismo desconocía, como si pudiera ver cosas que los adultos no lograban ver. Más tarde, ya con Laura dormida, Mateo se sentó en el porche y miró las estrellas. Pensó en la mujer que había ayudado hoy, Sofía. Había algo en ella que lo intrigaba, algo familiar, pero al mismo tiempo distante, como si fuera una melodía que conocía pero no podía recordar la letra. Sacudió la cabeza. Estaba cansado. Eran solo los pensamientos confusos de un día largo. Mañana arreglaría su coche y listo. Era solo una clienta más de paso por el pueblo. Pero en el fondo, una parte de él sabía que no era tan simple. Una parte de él presentía que la llegada de Sofía significaba más que un simple coche descompuesto en una carretera desierta. Significaba que algo estaba a punto de cambiar, algo grande, algo inevitable. Y cuando Mateo finalmente se fue a dormir esa noche, soñó con recados escondidos en un árbol y una niña de ojos verdes que juraba que nunca lo olvidaría. Se despertó sin recordar el sueño, pero con una extraña sensación en el pecho, como si el pasado, de alguna forma, hubiera vuelto para cobrar viejas promesas. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que va a terminar. El sol de la mañana entró por la ventana de la posada, despertando a Sofía con su luz suave. Se levantó, sintiendo aún el peso emocional de estar de vuelta en ese lugar. Tomó un café sencillo servido por doña Carmen
quien conversó animadamente sobre el pueblo, los vecinos, las novedades. Sofía escuchaba todo con atención, absorbiendo cada detalle de esa vida simple que tanto deseaba. Después del café, decidió caminar por el pueblo. Sus piernas la llevaron automáticamente hasta la plaza principal. El kiosco blanco seguía allí, exactamente como en su memoria. Las bancas de madera bajo los árboles frondosos, los juegos donde jugaba con Mateo. Se sentó en uno de los columpios, empujándose suavemente con los pies. Cerró los ojos y por un instante fue de nuevo esa niña de 8 años, sin preocupaciones, sin máscaras, solo viviendo. ¿A ti también te gustan los columpios? La voz infantil la sobresaltó. Sofía abrió los ojos y vio a una niña de cabello castaño recogido en 2 trenzas, ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba su rostro. Llevaba un vestido rosa con flores y sostenía un cuaderno de dibujo. Sí, me gustan, respondió Sofía sonriendo. ¿Y a ti? Me encantan, dijo la niña sentándose en el columpio de al lado. Mi papá dice que podría pasarme el día entero aquí. Soy Laura. El corazón de Sofía dio un vuelco. La hija de Mateo. Claro. Mucho gusto, Laura. Yo soy Sofía. Eres nueva en el pueblo, ¿verdad? Preguntó Laura, con esa franqueza típica de los niños. Nunca te había visto. Sí, lo soy. Mi coche se descompuso ayer y tu papá me ayudó. Los ojos de Laura se iluminaron. Mi papá es el mejor mecánico de Santiago. Arregla todo. Una vez arregló mi muñeca que tenía el brazo roto. Dijo que no era doctor de muñecas, pero logró pegárselo. Sofía se rió. Eso demuestra que es muy bueno. Se quedaron columpiando en silencio por unos minutos. Laura la observaba con esa intensidad que solo los niños tienen, como si pudiera ver más allá de las apariencias. «¿Te ves triste?», dijo Laura de repente. Sofía se sorprendió. «¿Cómo dices?». «No sé. Tus ojos se ven tristes aunque estés sonriendo. Mi mamá también tenía los ojos así antes de irse». Sofía sintió una opresión en el pecho. «Lamento escuchar eso». Laura se encogió de hombros, con una madurez que no correspondía a su edad. «Está bien. Papá dice que a veces la gente necesita irse para encontrarse. Pero yo creo que mi mamá se perdió todavía más». Antes de que Sofía pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Era Mateo, con una expresión preocupada que se transformó en alivio al ver a su hija. «Laura, no puedes salirte así sin avisar». Doña Marta estaba preocupada. «Perdón, papi, solo vine a los juegos». Entonces Mateo se fijó en Sofía. «Ah, hola. No sabía que ya habías conocido a mi hija». «Nos acabamos de conocer», dijo Sofía, levantándose del columpio. «Es un encanto». Laura sonrió orgullosa. «Papi, ¿Sofía puede comer con nosotros hoy?». Mateo pareció incómodo. «Laura, Sofía, debe tener sus propios planes». «De hecho», dijo Sofía, sorprendiéndose de su propio valor, «me encantaría, si no es molestia, claro». Mateo la miró luego a su hija, que ponía esa cara de quien ya lo había decidido todo. «Claro que no es molestia», dijo finalmente. «Sería un placer». Y así fue como Sofía se encontró entrando en la casa amarilla de Mateo Hernández. Era pequeña, modesta, pero había algo acogedor en ese lugar. Fotos de Laura esparcidas por las paredes, dibujos de la niña pegados en el refrigerador con imanes, un sofá gastado pero cómodo. Era una casa que respiraba vida, incluso con sus imperfecciones. Laura insistió en mostrarle todo a Sofía, su cuarto, sus juguetes, sus dibujos, y Sofía se descubrió genuinamente interesada, haciendo preguntas, elogiando, riendo de las historias que la niña contaba. Mientras tanto, Mateo preparaba una comida sencilla en la cocina. Arroz, frijoles, pollo deshebrado y una ensalada. Nada sofisticado, pero hecho con esmero. Sofía ofreció ayuda, pero él se negó amablemente, diciendo que ya estaba casi listo. Se sentaron a la mesa, los tres. Laura hablaba sin parar, contando sobre la escuela, los amigos, las aventuras que tenía. Mateo observaba a su hija y a Sofía conversar, y había algo extraño en esa escena. Algo que parecía correcto, como si esa silla vacía en la mesa
Siempre hubiera estado esperando a alguien. Después de comer, Laura pidió mostrarle el taller de su papá a Sofía. Mateo dudó, pero la niña era insistente, y Sofía dijo que le encantaría conocerlo. Así que los tres caminaron hasta la avenida Insurgentes, donde estaba el taller Hernández. Era pequeño, con solo 2 espacios para coches, herramientas organizadas en las paredes, olor a aceite y metal. Pero había un esmero allí, una dedicación visible en cada detalle. Mateo, claramente, amaba lo que hacía. «Este es mi refugio», dijo él mostrando el lugar. «Aquí puedo pensar, ¿entiendes? Es como si cada motor que arreglo fuera un rompecabezas que necesita ser resuelto». Sofía caminó por el taller, tocando las herramientas, observándolo todo. «Entiendo perfectamente», dijo. «Hay algo terapéutico en arreglar cosas rotas». Mateo la miró con curiosidad. «¿Sabes de mecánica?» «Un poco», respondió Sofía, recordando mantener su historia simple. «A mi abuelo le gustaba meterle mano a los coches. Yo solía quedarme a verlo. No era mentira. A su abuelo paterno realmente le gustaba. Fue él quien sembró en ella el amor por los motores, antes de que la familia decidiera que ese no era un comportamiento adecuado para una garza». «Mira», dijo Mateo, señalando un rincón del taller. «Tu bocho está ahí. Voy a empezar a trabajar en él esta tarde. Si todo sale bien, mañana ya estará listo». Sofía asintió, pero una parte de ella no quería que el coche estuviera listo tan rápido. No quería tener que tomar decisiones. No quería tener que irse. Fue entonces que la puerta del taller se abrió bruscamente. Una mujer entró, alta, delgada, con ropa ajustada y una expresión dura en el rostro. Sus ojos encontraron inmediatamente a Laura. «Laura, ¿qué estás haciendo aquí? Se supone que hoy te tocaba estar conmigo». Laura se encogió un poco. La niña, que segundos antes era pura alegría, ahora parecía más pequeña, asustada. «Juliana», dijo Mateo y había tensión en su voz. «No avisaste que vendrías hoy». «No necesito avisar para ver a mi hija», replicó la mujer. Sofía entendió inmediatamente la dinámica. Esa era la exesposa, la madre de Laura que se había ido pero que ahora regresaba con intenciones que no parecían las más puras. Juliana finalmente se fijó en Sofía. «¿Y tú quién eres?» «Sofía López», respondió ella con calma. «Solo soy una clienta». Juliana la analizó de arriba abajo, con esa mirada que las mujeres usan cuando están evaluando una posible amenaza. «Qué conveniente», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mateo haciéndose amigo de las clientas. «Juliana, no», dijo Mateo con un tono de advertencia. «¿Qué?», replicó ella. «¿Ya no puedo preocuparme por las compañías de mi hija?» «Nuestra hija», corrigió Mateo. «Y no estabas preocupada cuando te fuiste». Juliana apretó los labios. «Ya te lo expliqué. Necesitaba tiempo. Estaba confundida. Pero ahora estoy de vuelta, y quiero participar en la vida de Laura». Laura se acercó a su padre agarrando su mano. «Papi, no me quiero ir». Mateo se arrodilló a la altura de su hija. «Mi amor, tienes que pasar tiempo con tu mamá también. Es importante». «Pero no quiero», repitió la niña con lágrimas comenzando a formarse. Sofía observaba todo con el corazón encogido. Veía el conflicto en el rostro de Mateo, veía el miedo en el rostro de Laura, veía la frialdad en el rostro de Juliana. Esa no era una situación sencilla. «Laura, vámonos», dijo Juliana extendiendo la mano. «Rodrigo me está esperando afuera. Quiere conocerte mejor». «¿Quién es Rodrigo?», preguntó Laura desconfiada. «Es el novio de tu mamá», explicó Mateo con dificultad. «¿Recuerdas que te conté?». Laura negó con la cabeza. Estaba asustada, eso era evidente. Y Sofía no podía quedarse solo observando. «Con permiso», dijo, sorprendiendo a todos. «Quizás no me corresponde opinar, pero la niña claramente está incómoda. Tal vez sería mejor empezar poco a poco, con visitas cortas, para que se vuelva a acostumbrar». Juliana se giró hacia ella con rabia en los ojos. «A ti no te corresponde opinar nada sobre mi hija. No sabes nada de esta situación». «Tienes razón», dijo Sofía manteniendo la calma. «No lo sé, pero sé reconocer a una niña asustada cuando la veo.
Mateo intervino antes de que la situación empeorara. Juliana, Sofía tiene razón. Laura necesita tiempo. ¿Qué tal si vienes a cenar mañana? Solo tú, sin Rodrigo todavía. Laura necesita acostumbrarse primero. Juliana miró a Mateo, luego a Laura, luego a Sofía. Entrecerró los ojos. Está bien, dijo finalmente, pero esto es temporal. Tengo mis derechos. Nadie está diciendo que no los tienes, respondió Mateo. Juliana salió del taller dando un portazo. A través del vidrio vieron a Pimoecintos, un hombre alto, con lentes de sol y una postura rígida, esperando junto a un coche importado. Rodrigo, supuestamente. Laura abrazó a su padre, llorando en silencio. Mateo la consoló, acariciando su cabello. Ya pasó, mi amor. Todo está bien. Sofía sintió que debía irse, darles privacidad, pero Laura le extendió la mano. No te vayas, pidió la niña, y Sofía se quedó. Se quedó porque no podía irse. Se quedó porque de alguna forma, en ese momento, esas dos personas que apenas conocía ya significaban algo para ella. Más tarde, cuando Laura estaba más tranquila, salieron del taller. Mateo cerró todo con llave, y los tres caminaron de regreso a la casa amarilla. Doña Marta apareció, preocupada por el bienestar de Laura, y Mateo la tranquilizó. Sofía se despidió en la puerta, pero Mateo la sujetó suavemente del brazo. «Gracias», dijo él, «por quedarte, por hablar. No tenías por qué». «Quise hacerlo», respondió ella simplemente. Se miraron por un momento que pareció durar más de lo que realmente duró. Había algo allí, una conexión que ninguno de los dos entendía completamente todavía, como si dos almas que se conocían desde hacía mucho tiempo finalmente se reconocieran. «Sofía», dijo Mateo, vacilante, «¿quieres cenar aquí mañana? Antes de que llegue Juliana. A Laura le encantaría». «¿Y a ti?», preguntó Sofía antes de pensar. Mateo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «A mí también me encantaría». «Entonces, es un trato», dijo ella. Sofía regresó a la posada con el corazón acelerado. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba involucrando, apegando, creando lazos que serían dolorosos de romper cuando la verdad saliera a la luz. Y la verdad siempre salía a la luz. Pero cuando se acostó en la cama esa noche, abrazada a la caja de metal con los viejos recados, Sofía se permitió soñar. Soñar que tal vez, solo tal vez, podría tener esa vida, esa casa amarilla, ese hombre bueno, esa niña dulce. Soñar que tal vez no era demasiado tarde para reescribir su historia, para transformar promesas de la infancia en una realidad adulta, para encontrar, finalmente, un lugar donde pudiera ser solo Sofía, no la heredera, no la empresaria, solo una mujer tratando de reconstruir algo que pensaba que había perdido para siempre. Y del otro lado del pueblo, Mateo tampoco podía dormir. Pensaba en Sofía, en los ojos verdes que parecían guardar tantos secretos. Pensaba en cómo Laura se había conectado con ella al instante, algo que nunca había pasado con nadie desde que Juliana se fue. Pensaba, también, en ese sueño extraño que había tenido la noche anterior. La niña de ojos verdes, los recados en el árbol, las promesas selladas con estrellas. ¿Se estaba volviendo loco? ¿O estaba sucediendo algo más grande, algo que su mente racional se negaba a aceptar, pero que su corazón ya sabía que era verdad? Se durmió sin respuestas, pero con la certeza de que su vida había cambiado en el momento en que vio a esa mujer sentada en la banca de la gasolinera abandonada. Y que no importaba cuánto intentara luchar contra ello, ya estaba siendo arrastrado a una historia que había comenzado mucho antes de ayer. Una historia que, tal vez, nunca había terminado realmente. Los días siguientes en Santiago pasaron como un sueño para Sofía. Se veía cada vez más involucrada en la vida de Mateo y Laura, participando en pequeños momentos que para otros podrían parecer insignificantes, pero que para ella lo eran todo. Cenas sencillas en la mesa de la cocina, paseos a la plaza, visitas al taller donde ella, discretamente,
Mostraba conocimientos sobre motores que impresionaban a Mateo. El bocho podría haber estado listo en 2 días, pero Sofía siempre encontraba una excusa para alargar la reparación. Una pieza que había que encargar. Un ajuste que no estaba perfecto. Mateo no cuestionaba mucho y ella estaba segura de que él tampoco tenía prisa por verla partir. Laura se había convertido en su sombra. La niña la buscaba todos los días, queriendo mostrarle dibujos, contarle historias, pedirle consejos sobre cosas que una niña de 7 años consideraba importantes. Y Sofía se encontraba respondiendo con una paciencia y un cariño que no sabía que poseía. Era como si Laura hubiera abierto una parte de ella que llevaba años cerrada con llave. Un jueves por la tarde, Sofía estaba en el taller ayudando a Mateo a organizar herramientas cuando Juliana apareció de nuevo. Esta vez no estaba sola. El tal Rodrigo la acompañaba. Era exactamente el tipo de hombre que Sofía conocía bien de su mundo. Traje impecable, reloj caro, ese aire de superioridad mal disimulado. Miró el taller con evidente desdén. «Así que aquí es donde trabajas, Mateo», dijo Juliana con un tono que dejaba claro lo que pensaba del lugar. «Aquí es donde me gano la vida honradamente», respondió Mateo sin perder la calma. Rodrigo pasó la mano por el mostrador y se examinó los dedos como si hubiera tocado algo sucio. «Interesante», murmuró. Sofía sintió rabia. Rabia por gente como ese hombre, que juzgaba a los demás por la apariencia, por el dinero, por el estatus. Gente como ella solía ser, antes de darse cuenta de lo vacío que era todo aquello. «Vine a buscar a Laura para que pase el fin de semana con nosotros», anunció Juliana. «Ya hablé con mi abogado y tengo derecho a tener a mi hija conmigo». Mateo apretó los puños. «Laura apenas te conoce ahora, Juliana. No puedes simplemente exigir un fin de semana entero». «Claro que puedo. Soy su madre». Fue entonces cuando Sofía vio a Laura escondida detrás de una pila de llantas, observando todo con esos ojos asustados. La niña había ido al taller después de la escuela, como todos los días, y ahora estaba presenciando esa discusión. «Laura, ven aquí», llamó Juliana al ver a su hija. La niña no se movió. Sofía se acercó a ella y se arrodilló. «¿Quieres que me quede contigo?», susurró. Laura asintió, aferrándose al brazo de Sofía. Juliana vio la escena y su expresión se endureció aún más. «¿Tú quién te crees que eres?», le dijo a Sofía. «Su madre soy yo». «Nadie dice lo contrario», respondió Sofía con calma. «Pero Laura está claramente incómoda. Tal vez sería mejor empezar con unas horas, no un fin de semana entero». «Tú no tienes nada que ver en esto», intervino Rodrigo. «Es un asunto de familia». Sofía iba a responder, pero Mateo se adelantó. «Ella tiene razón», dijo. «Juliana, te fuiste hace casi un año. Laura necesita tiempo para reconectarse contigo. ¿Qué tal si empezamos con comidas juntos, los fines de semana aquí en el pueblo, donde Laura se sienta segura?» Juliana miró a su exmarido, luego a su hija que se aferraba a una extraña, y luego a Rodrigo que claramente estaba impaciente. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero progresos rápidos. Y tú», dijo señalando a Sofía, «mantente alejada de mi familia». Después de que se fueron, Mateo se desplomó en una silla, frotándose la cara con las manos. «Perdón por eso», le dijo a Sofía. «No tienes que disculparte». Laura salió de su escondite y corrió hacia su padre. «Papi, no quiero ir con ella. No me quiere de verdad». «Mi amor, no digas eso». «Pero es verdad», insistió la niña con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Solo regresó porque Rodrigo se lo dijo. Los oí hablar. Él dijo que una mujer con un hijo es más confiable, que se ve bien para sus negocios». Mateo y Sofía intercambiaron una mirada de shock. Si eso era cierto, Juliana estaba usando a su hija como parte de una imagen que quería construir con su nuevo novio. «Laura», dijo Sofía suavemente, tomando la mano de la niña. «A veces los adultos toman decisiones equivocadas, pero eso no significa que no te quieran. Tu papá te quiere más que a nada en este mundo». «¿Y tú?», preguntó Laura con esa franqueza infantil. «¿Tú me quieres?». Sofía sintió un nudo en la garganta.
Me importas muchísimo, respondió honestamente. Eso es casi lo mismo, dijo Laura, abrazándola. Esa noche, después de llevar a Laura a casa y acostarla, Mateo invitó a Sofía a tomar un café en el porche. Se sentaron uno al lado del otro, observando la noche tranquila del pequeño pueblo. «Sabes», dijo Mateo, «nunca imaginé que mi vida sería así. Cuando me casé con Juliana, de verdad pensé que iba a funcionar. Pero ella siempre quiso más. Más dinero, más estatus, más de todo, y yo nunca pude ser suficiente». «Eres más que suficiente», dijo Sofía. «El problema no eras tú. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque veo cómo eres con Laura, cómo trabajas duro, cómo tratas a la gente con respeto. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria». Mateo se rió sin humor. «Hablas como si conocieras bien ese mundo de dinero y estatus». Sofía se congeló por un segundo. «Digamos que conocía gente así, y aprendí que el dinero no compra la felicidad». Se quedaron en silencio por un momento, solo escuchando los grillos y el viento en los árboles. Entonces Mateo habló, casi como si estuviera pensando en voz alta. «¿Sabes? Me está pasando algo raro desde que llegaste». «¿Qué cosa?» «He estado soñando con mi infancia, con una niña que jugaba conmigo cuando era niño. Teníamos un árbol secreto detrás de la gasolinera vieja en la carretera. Escondíamos recados ahí, sellados con estrellas dibujadas. Sofía apenas podía respirar. Se estaba acordando». «¿Y luego?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «Y luego un día simplemente desapareció. Nunca más volvió. Estuve esperando por semanas, meses. Dejaba recados en el árbol, pero nunca respondía. Yo era solo un niño, pero esa pérdida me marcó. Fue la primera vez que sentí lo que era perder a alguien importante». Sofía tuvo que tragarse las lágrimas. «¿Qué harías si encontraras a esa niña hoy?». Mateo pensó por un largo momento. «No sé. Creo que le preguntaría por qué se fue, por qué no se despidió, pero también creo que lo entendería. Éramos niños, la vida pasa, la gente sigue adelante». «¿Y si ella nunca hubiera seguido adelante?», preguntó Sofía en voz baja. «¿Y si hubiera guardado cada recado que le escribiste? ¿Y si hubiera regresado porque nunca pudo olvidar?». Mateo se giró hacia ella, mirándola de verdad por primera vez desde que empezaron a hablar. Había algo en la forma en que sus ojos brillaban bajo la luz del porche. Algo familiar. «Sofía», comenzó, pero fue interrumpido por Laura gritando desde adentro. «Una pesadilla», dijo él, levantándose rápidamente. Sofía se quedó sola en el porche, temblando. Había estado tan cerca de contar la verdad, tan cerca de quitarse ese peso que cargaba, pero algo la detuvo. Miedo, tal vez. Miedo de que la verdad destruyera lo que se estaba construyendo entre ellos. Decidió caminar de regreso a la posada, pero en el camino, sin pensarlo mucho, sus pies la llevaron hasta esa carretera, hasta la gasolinera abandonada, hasta el árbol que estaba detrás. El árbol seguía allí, viejo y retorcido. Sofía se acercó, pasó la mano por el tronco áspero. Había un hueco en la base, medio escondido por las raíces, el escondite secreto. Se arrodilló y metió la mano. Esperaba encontrar el hueco vacío, después de tantos años, pero sus dedos tocaron algo. Papel. Con las manos temblorosas, sacó varios pedazos de papel amarillentos y doblados. Recados, todos sellados con estrellas dibujadas. Los abrió uno por uno bajo la luz del celular. Cada uno era de Mateo para ella, recados que él había dejado después de que ella se fue, preguntando dónde estaba, diciendo que la extrañaba, pidiendo que volviera. El último tenía fecha, con caligrafía de niño, 15 de enero, un mes después de que ella se había ido. «Creo que ya no vas a volver. Mis papás dijeron que tu familia se mudó muy lejos. Me hubiera gustado despedirme. Quería decirte que eras mi mejor amiga, que me iba a acordar de ti para siempre. Voy a dejar este recado aquí, aunque sé que no lo vas a leer, porque necesito creer que de alguna forma lo vas a saber. Vas a saber que nunca te olvidé, y que si nos volvemos a encontrar cuando seamos grandes,
te voy a reconocer, porque a algunos amigos uno nunca los olvida. Con una estrella para ti, Mateo. Sofía se derrumbó allí mismo, llorando. Todos esos años había pensado que él la había olvidado fácilmente, que había seguido adelante sin mirar atrás. Pero él había esperado, había dejado recados, se había acordado. Y ahora ella estaba allí de vuelta, pero mintiendo. ¿Sobre quién era? Construyendo una relación basada en medias verdades. Estaba mal, muy mal. Regresó a la posada en medio de la noche, con los viejos recados apretados contra el pecho. Entró a su cuarto y tomó la caja de metal donde guardaba los recados que ella había conservado. Puso los nuevos recados junto con los antiguos, todos los pedazos de papel que contaban la historia de dos niños que hicieron promesas que no pudieron cumplir. Pero ahora era una adulta. Ahora tenía opciones. Y la opción que tenía que tomar era contar la verdad, sin importar las consecuencias, sin importar si Mateo se sentía herido por su mentira. Él merecía saber. A la mañana siguiente, Sofía se despertó decidida. Tomó café, se vistió y fue al taller. Era sábado, pero sabía que Mateo estaría allí. Siempre estaba. Llegó y lo encontró trabajando en el bocho. El coche estaba casi listo. Otra excusa que se estaba acabando. Mateo lo llamó. Él salió de debajo del coche, limpiándose las manos en un trapo. «Hola. Bueno, te tengo buenas noticias. Tu coche está listo. Puedes irte cuando quieras». Las palabras deberían haberle traído alivio, pero solo le trajeron pánico. No quería irse. No quería dejarlo. No otra vez. «Mateo, necesito contarte algo», comenzó. Pero antes de que pudiera continuar, Juliana entró en el taller como un huracán. Y esta vez no solo estaba enojada, estaba triunfante. «Mateo», dijo, con una sonrisa cruel, «creo que tú y tu nueva amiguita van a querer ver esto». Lanzó unos papeles sobre el mostrador. Mateo los tomó, confundido. Mientras leía, su expresión cambió. Confusión, incredulidad, rabia. «Tú», dijo, girándose hacia Sofía, «tú eres Sofía Garza, la heredera de Garza Automotriz». Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Cómo te enteraste?», le preguntó a Juliana. «No fue difícil», respondió ella con desdén. «Una mujer guapa aparece de la nada, se involucra con mi exmarido, se acerca a mi hija. Me pareció raro. Le pedí a Rodrigo que investigara. Y adivina qué. Eres rica, podrida de rica, y estabas aquí haciéndote la pobrecita, mintiéndole a todo el mundo». Mateo miraba a Sofía como si estuviera viendo a una extraña. «¿Por qué?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué mentiste?». «Puedo explicarlo. Puedes explicar que eres una millonaria que se estaba divirtiendo jugando a ser normal, que te pareció gracioso infiltrarte en la vida de gente sencilla. No es eso». «¿Entonces qué es?», gritó, y Sofía nunca había visto tanto dolor en sus ojos. «Estabas aburrida de tu vida de lujos y decidiste jugar con la nuestra». «Regresé porque…», comenzó ella, pero su voz falló. «¿Por qué qué?», la presionó él. «Porque tú estás aquí», dijo finalmente con lágrimas corriendo por su rostro. «Porque nunca te olvidé. Porque cuando era niña, eras mi mejor amigo y tuve que irme sin despedirme. Porque guardé todos nuestros recados por 23 años. Porque regresé a esa gasolinera no por casualidad, sino porque era el único lugar donde había sido realmente feliz». Mateo la miró procesando la información. «Tú eres la niña», susurró. «La niña del árbol». Sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juliana observaba todo con satisfacción, como si estuviera viendo un espectáculo que ella misma había orquestado. Mateo negó con la cabeza, retrocediendo. «Necesito tiempo», dijo. «Necesito procesar esto». «Mateo, por favor solo vete», dijo él dándole la espalda. Sofía miró a Juliana, que sonreía victoriosa. Luego miró a Mateo, que ya no la miraba. Y entonces, con el corazón partido en millones de pedazos, salió del taller. Salió, pero no se fue del pueblo. No, todavía. Porque si algo había aprendido en todos esos años, era que valía la pena luchar por algunas batallas,
Y ese amor, esa segunda oportunidad, valía cada lágrima, cada dolor, cada momento de incertidumbre. No se rendiría. No esta vez. Aunque Mateo no quisiera escucharla ahora, ella haría que lo entendiera. Haría que viera que no había sido un juego, que siempre había sido real, siempre verdadero. Porque el amor de la infancia no muere, solo espera. Espera hasta que las personas correctas, en el momento correcto, tengan el valor suficiente para volver a empezar. Sofía pasó 3 días en 1900, el cuarto de la posada, sin valor para salir, sin saber qué hacer. Doña Carmen subía con charolas de comida que regresaban intactas. La bondadosa señora no hacía preguntas, solo dejaba palabras amables y un cariño maternal que Sofía no había recibido en años. Al tercer día, cuando Sofía finalmente logró levantarse de la cama, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Con las manos temblorosas, lo abrió. Adentro había un dibujo. Era de Laura. La niña había dibujado 3 figuras: un hombre alto, una mujer de cabello largo y una niña pequeña en medio. Las 3 figuras estaban tomadas de la mano. Debajo, con la cuidadosa letra de una niña, estaba escrito: «Mi familia de verdad. No te vayas, tía Sofía». Sofía se derrumbó. Lloró como no lloraba desde que era niña. Lloró por todo lo que había perdido, por todas las mentiras que contó, por todas las decisiones equivocadas. Pero también lloró porque ese dibujo demostraba que al menos una persona todavía creía en ella. Se bañó, se vistió y salió del cuarto por primera vez en días. Necesitaba hacer algo. Necesitaba al menos intentar arreglar lo que había roto. Aunque Mateo nunca la perdonara, no podía irse sin luchar. Sofía caminó por el pueblo hasta llegar al taller. Era el atardecer de un domingo. El taller estaba cerrado, pero a través del escaparate podía ver una luz encendida al fondo. Mateo estaba allí. Tocó la puerta. Nada. Tocó de nuevo. Finalmente la puerta se abrió. Mateo estaba en el umbral, con una expresión cansada y los ojos hinchados como si tampoco hubiera dormido bien. «¿Qué quieres?», preguntó, sin hostilidad, solo cansancio. «Quiero que me escuches, por favor. Después de esto, si quieres que me vaya, me iré. Pero dame una oportunidad de explicarte». Mateo dudó. Luego se hizo a un lado para dejarla entrar. Fueron a la pequeña oficina del fondo, donde tenía un escritorio lleno de papeles y una cafetera vieja. No le ofreció café. Solo se cruzó de brazos y esperó. Sofía respiró hondo. «Mi nombre es Sofía Garza. Soy la heredera de una de las armadoras más grandes del país. Crecí en Monterrey, pero pasaba todos los veranos aquí, con mis abuelos. Fue aquí donde te conocí. Yo tenía 8 años. Tú también». Hizo una pausa, reuniendo el valor para continuar. «Jugábamos en la plaza todos los días. Me enseñaste el escondite en el árbol detrás de la gasolinera. Escribíamos recados, los sellábamos con estrellas dibujadas. Me enseñaste a trepar árboles. Yo te enseñé el nombre de todas las piezas de un motor. Prometimos ser amigos para siempre». «¿Y entonces?», preguntó Mateo con la voz controlada. «Y entonces mis abuelos murieron. Mis padres dijeron que ya no había razón para venir a Santiago. Me sacaron de aquí en medio de la noche, sin siquiera dejarme despedir. Lloré por semanas. Escribí cartas que mis padres nunca enviaron. Guardé cada uno de tus recados como si fueran tesoros, porque para mí lo eran. Eran la prueba de que había existido un lugar donde yo había sido solo una niña normal, con un amigo normal, viviendo una vida normal». Sacó la caja de metal de su bolsa y la puso sobre el escritorio. La abrió y le mostró los recados amarillentos. «Todos nuestros recados», dijo. «Nunca me deshice de ellos. Y cuando encontré los que dejaste después de que me fui, supe que había sido una cobarde, que debía haber peleado más para volver, que debía haber encontrado una forma de avisarte». Mateo tomó algunos de los recados, reconociendo su propia caligrafía infantil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando mi coche se descompuso exactamente en esa gasolinera», continuó Sofía, «supe que era una señal. Y cuando apareciste,
y no me reconociste, pensé que tal vez era mejor así, que tal vez podría tener esa vida sencilla que siempre quise, sin el peso de mi apellido. Pero me equivoqué. Me equivoqué al mentir, al esconderme. Merecías la verdad desde el primer momento. ¿Por qué decírmelo ahora?, preguntó él. ¿Solo porque te descubrieron? ¿No? Ya estaba lista para contártelo antes de que Juliana apareciera con esos papeles. Pero ella llegó primero, y sé que eso no cambia el hecho de que mentí. Pero necesito que entiendas que mis sentimientos siempre fueron reales. Cada momento contigo, cada conversación, cada sonrisa. Nada de eso fue mentira. Mateo se frotó la cara con las manos. ¿Tienes idea de cómo fue crecer aquí? Tú te fuiste a tu vida de lujos, con chofer y mayordomo y no sé qué más. Yo me quedé. Perdí a mis padres en un accidente cuando tenía 15 años. Tuve que dejar de estudiar para trabajar. Me casé demasiado joven con la persona equivocada. Crié a una hija prácticamente solo, y entonces apareces tú, fingiendo ser alguien que no eres, haciéndome sentir cosas que estaba seguro de que nunca más sentiría. Sé que te lastimé. Me lastimaste, Sofía. Mucho, porque estaba empezando a creer que tal vez había una segunda oportunidad para mí, que tal vez podría ser feliz de nuevo. Y puedes, dijo ella con vehemencia. Mateo, lo dejé todo. Huí de mi vida, de mis padres, del matrimonio arreglado, porque nada de eso era real. Pero esto de aquí, tú y yo, Laura, esto es real. Esto es lo que quiero. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó él, con la voz quebrada. Sofía se acercó a él. Tomó su mano, la puso sobre su pecho, sobre su corazón acelerado. ¿Sientes esto? Esto es real. Mi corazón late por ti desde que tenía 8 años. Y siguió latiendo por 23 años, incluso cuando pensé que nunca más te vería. ¿Quieres pruebas? Renuncié a mi puesto en la empresa. Les mandé un correo a mis padres diciendo que no voy a volver. Vendí mi departamento en San Pedro. Todo lo que tengo ahora cabe en una maleta pequeña y en una caja de metal llena de recados viejos. Mateo la miró de verdad. Vio la sinceridad en sus ojos verdes. Vio a la mujer que había sido esa niña valiente que trepaba árboles y no tenía miedo de ensuciarse las manos de grasa. Vio a Sofía, su Sofía. Nunca te olvidé, dijo finalmente. Incluso sin saber quién eras, mi corazón te reconoció. Laura te reconoció, como si te hubiéramos estado esperando todos estos años. Y regresé, susurró ella. Regresé porque este es mi lugar, contigo, con Laura, aquí. Se miraron por un largo momento, todos los años de separación, todas las heridas, todos los malentendidos suspendidos entre ellos. Y entonces Mateo la atrajo hacia sí en un abrazo apretado, desesperado, de quien finalmente encuentra lo que estaba perdido. Cuando se separaron, ambos lloraban y reían al mismo tiempo. «Hay algo que necesitas saber», dijo Mateo. «El taller tiene problemas. El dueño del local triplicó la renta, no puedo pagarla. Voy a tener que cerrar». «Entonces no cierres», dijo Sofía. «Haz una sociedad conmigo. No quiero tu dinero por caridad». «No es caridad, es una sociedad. 50% para cada uno. Yo pongo el capital, tú pones la experiencia. Convertimos esto en un taller de verdad, moderno pero sin perder la esencia. Y trabajamos juntos, lado a lado». Mateo dudó. «¿Y si no funciona? ¿Entre nosotros?» «Va a funcionar», dijo ella con convicción, «porque esta vez ya no somos niños. Sabemos lo que queremos. Y yo te quiero a ti. Quiero esta vida. Quiero despertar todos los días y trabajar a tu lado. Quiero cenar en la mesa de la cocina contigo y con Laura. Quiero envejecer en este pequeño pueblo donde finalmente encontré mi hogar». Mateo sonrió. «Entonces creo que tenemos un trato». Sellaron el acuerdo con un beso. Un beso que guardaba 23 años, de nostalgia, de promesas incumplidas, de destinos que finalmente se alineaban. En las semanas siguientes, muchas cosas cambiaron en Santiago. Sofía oficializó su estancia en el pueblo.
registró la sociedad con Mateo. Juntos remodelaron el taller, manteniendo el nombre Taller Hernández, pero añadiendo equipo moderno y expandiendo el negocio. Sofía puso en práctica sus conocimientos técnicos, demostrándole a la comunidad que no era solo una rica aburrida, sino alguien que realmente entendía y amaba el trabajo. Juliana intentó causar más problemas, amenazando con demandas y cuestionando la convivencia de Laura con Sofía. Pero algo inesperado sucedió. Rodrigo, el novio controlador, mostró su verdadera cara. Empezó a exigirle a Juliana un comportamiento que ella no podía sostener. Exigía que fuera una madre perfecta, una pareja perfecta, mientras él la trataba como un accesorio. Fue Laura, con su sabiduría infantil, quien le abrió los ojos a Juliana. En una de las comidas de fin de semana, la niña le preguntó simplemente, ¿eres feliz, mamá? Y Juliana, por primera vez en mucho tiempo, fue honesta. No, mi amor, no lo soy. Entonces, ¿por qué no haces cosas que te hagan feliz?, preguntó la niña. Esa simple pregunta desencadenó una serie de cambios. Juliana terminó con Rodrigo, empezó a ir a terapia, y lo más importante, tuvo una conversación franca con Mateo. Admitió que había regresado por los motivos equivocados, que no estaba lista para ser madre de tiempo completo, que amaba a Laura, pero que primero necesitaba aprender a quererse a sí misma. Llegaron a un acuerdo más equilibrado. Juliana vería a Laura 2 veces al mes, en visitas supervisadas, hasta que la niña se sintiera cómoda. Y Sofía, con el apoyo de Mateo, se convertiría en una presencia constante en la vida de Laura, no como sustituta de la madre, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por ella. 6 meses después, en la plaza principal de Santiago, donde todo había comenzado tantos años atrás, Mateo se arrodilló frente a Sofía. Laura estaba a su lado, sosteniendo un ramo de flores silvestres que ella misma había recogido. «Sofía Garza López», dijo Mateo con la voz emocionada, «fuiste mi primera amiga, mi primer amor, mi primera nostalgia. Te fuiste, pero regresaste, y esta vez no voy a dejar que te escapes. ¿Quieres casarte conmigo?» Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo que sí. Sí al pedido. Sí a la vida sencilla. Sí, al amor que había esperado tanto tiempo. La boda fue sencilla, en la misma plaza con todo el pueblo presente. Doña Carmen lloró, doña Marta hizo el pastel. Los clientes del taller vinieron a felicitar a la pareja que se había convertido en un símbolo de nuevos comienzos para muchos. Laura fue la niña de las flores, con un vestido rosa y una corona de flores. Durante la ceremonia dibujó, y cuando los novios dieron sus votos, le mostró su dibujo a todos. 3 figuras tomadas de la mano. Una familia de verdad. Sellada no con un anillo, sino con estrellas dibujadas en cada esquina del papel. Porque algunas historias no terminan, solo vuelven a empezar. Como los árboles que parecen muertos en invierno pero florecen en primavera. Como las promesas infantiles que se transforman en juramentos de adultos. Como los amores que esperan el momento adecuado para finalmente suceder. Y así, en el pueblo de Santiago, en una tarde soleada de noviembre, 2 almas que se habían perdido hacía 23 años, finalmente se encontraron de nuevo. Ya no como niños con recados secretos, sino como adultos que habían aprendido que el verdadero hogar no es un lugar en el mapa, es donde descansa el corazón, es donde, a pesar de todas las heridas y desencuentros, el amor todavía encuentra espacio para volver a empezar. Mateo y Sofía caminaron por la plaza tomados de la mano, con Laura saltando entre ellos. El taller los esperaba mañana, la vida los esperaba. Pero en ese momento eran solo 3 personas que habían encontrado, finalmente, el lugar al que pertenecían. Y esa noche, cuando todos ya se habían ido y la plaza estaba vacía, Sofía regresó al árbol detrás de la gasolinera abandonada. En el escondite secreto, dejó un último recado. No era para Mateo, era para la niña que ella había sido, la niña que se había ido sin despedirse. Regresaste a casa, y él estaba esperando, como siempre lo prometió.
como las estrellas lo prometieron. Gracias por nunca rendirte. Gracias por guardar los recados. Gracias por creer que algunos amores son para siempre. Con todo mi amor, Sofía. Y dibujó por última vez una estrella. La misma estrella que había dibujado cuando tenía 8 años. La misma estrella que ahora brillaba en el cielo sobre Santiago. Testigo silencioso de un amor que había trascendido el tiempo, la distancia y todas las mentiras que casi lo destruyen. Porque al final la verdad siempre gana, y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Sofía y Mateo haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Dinos desde qué ciudad nos estás escuchando y comparte con nosotros. ¿Crees en los reencuentros del destino? ¿Has vivido una segunda oportunidad en el amor? Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que hará que tu corazón lata más fuerte. Hasta pronto